tal mis amiguitos? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra línea teórica acerca de la medicina y la biología básica para las personas que se unen al canal. Soy tu amigo el Dr. Patrick. Aquí en este canal subo temas donde hablo de medicina, un poco de COVID y en realidad anatomía, que era lo básico de mi canal, y ahora un poco más de biología y fisiología celular, para ir entendiéndonos y conociéndonos un poquito más, así es que vamos al lío. Primero definamos un par de cositas rápidas acerca de la célula que quiero que entiendas y quiero que entiendas muy claramente. En primer lugar, la célula es la unidad funcional de todos los seres vivos, organismos superiores y organismos menores, entre ellos el ser humano, los animales, las plantas, ¿no es cierto? A su vez, una de las principales características, por eso está fuera de una viñeta, es que una de las funciones principales de la célula es almacenar la información genética que posteriormente nos va a llevar a la reproducción y a la progenie de nuestra especie y mantenernos en el tiempo y la vida, almacenado a nivel nuclear, ¿no? O sea, básicamente la información genética con todos nuestros rasgos fenotípicos y genotípicos se encuentran a nivel celular. A su vez, esta información genética es traducida a través de procesos sintéticos en los cuales moléculas específicas transforman esta señal en cosas entendibles que el organismo va a poder manifestar a lo largo de toda nuestra vida. Luego tenemos la capacidad de producir energía a través de sustratos primarios como la glucosa, en los cuales tenemos como principal resultado la formación de agua, ATP, adenosina trifosfato, a través de procesos aeróbicos y anaeróbicos. Luego tenemos el trabajo y la etapa de reproducción, a través de la cual la progenie se va a perpetuar a lo largo de la vida y el tiempo hasta que los humanos destruyamos el planeta. Muy bien. Las características principales de la célula se basan de acuerdo a su forma y tamaño. Principalmente hablemos de las formas regulares o variables y las formas irregulares y no variables, o también las formas atípicas. Hablemos de las formas variables o irregulares, en las cuales tenemos como principal ejemplo los leucocitos, que son de forma esférica, pero estos pueden tomar distintas formas a nivel de todos los tejidos en los que se encuentran, no solo el tejido sanguíneo, sino en otras estructuras del organismo. Luego tenemos las células de forma estable o formas típicas, en las cuales vamos a tener cuatro características principales, que son las isodiamétricas, las aplanadas, las alargadas y las estrelladas. De abajo hacia arriba, las estrelladas serán las células neuronales, conocidas como neuronas, las alargadas, características de las células musculares, las células aplanadas, características de las células epiteliales, y luego las isodiamétricas, que geográficamente o geométricamente hablando serán estructuras muy similares o parecidas o con los lados muy casi iguales, en las cuales tenemos formas geométricas como esferas, ovoides o las formas cúbicas, donde tenemos ejemplos de los óvulos, los cocos bacterianos, las levaduras y los folículos tiroideos. A su vez, a nivel del tamaño celular tenemos tres características muy importantes que debes entender y para aprobar tu examen, que son el tamaño macroscópico, que se puede ver a simple vista con el ojo humano. Luego tenemos las células a nivel microscópico, donde utilizaremos el microscopio simple o de luz, y luego las ultramicroscópicas, en las cuales vamos a utilizar la característica del microscopio electrónico. Vamos a entender que el tamaño de estas características microscópicas y ultramicroscópicas serán denominadas microscópicas con el tamaño de micras y milo o kilomicrón para las células ultramicroscópicas. Acá tenemos imágenes acerca de las diversas formas celulares, donde tenemos una neurona de forma estrellada, una forma alargada muscular, una forma esférica de un glóbulo rojo, también llamado eritrocito, una célula en anillo de sello, una célula endotelial, una célula del glóbulo blanco, un leucocito, una plaquetita de forma un poquito irregular, una forma hexagonal de un hepatocito, que es la célula del hígado, y luego tenemos una estructura cilíndrica de un enterocito a nivel intestinal. A nivel de la estructura propia de las células animales tenemos las siguientes características: una envoltura celular denominada glucocálix o glicocálix, que es una parte externa de la membrana celular que se va a caracterizar por permitir el traspaso y recarga eléctrica a nivel de la célula, la adhesión a otros organismos, o sea, es decir, a otras células para formar posteriormente tejidos, y finalmente luego tenemos una zona de reconocimiento celular que básicamente se va a encargar del reconocimiento de reacciones o sustancias antigénicas en los procesos de inflamación o de antígeno-anticuerpo, que hablaremos en otro vídeo posteriormente. Luego tenemos el plasmalema, también llamado membrana celular, que es una estructura
compuesta por lípidos y proteínas, denominada una bicapa lipídica, es decir, porque tiene un extremo interno y un extremo externo, en la cual vamos a poder tener muchas funciones importantes para la función de la célula y posteriormente para la función de nuestro organismo. Vale recordar un poco de teoría y antecedentes, que el modelo celular actual se denomina el mosaico fluido, descubierto en el año de 1972 por los investigadores Singer y Nicholson, que son pioneros en este modelo del mosaico fluido. Acá tenemos un ejemplito del mosaico fluido donde podemos ver glicoproteínas, que son las estructuras externas adheridas a una superficie verde, que es carbohidrato, es decir, un sustrato que se va a agregar ahí, o también glicolípidos, y también tenemos a las proteínas, que son esas estructuras que atraviesan toda la membrana, y luego vamos a ver cuál es la función en general de esta estructura. Luego tenemos la composición de la membrana. El componente principal de la membrana celular son las grasas en general. A la cabeza los fosfolípidos, glucolípidos y esteroides. Los fosfolípidos y glucolípidos tienen una característica muy importante, es decir, que son anfipáticas. Eso significa que tienen un extremo que repele al agua y otro extremo que no repele al agua, es decir, hidrófobas e hidrofílicas, es decir, unos se llevan bien con el agüita y otros se llevan mal con el agüita. Luego tenemos los esteroides. A la cabeza, la base de los esteroides, tanto femeninos y masculinos, y posteriormente la formación de las hormonas en general en el organismo, se va a determinar por la presencia de colesterol, y cuya estructura se va a desdoblar para formar los esteroides masculinos y femeninos. Más adelante los iremos viendo. Luego tenemos las proteínas a nivel de la membrana, que van a ser proteínas de tipo intrínseca y extrínseca. Intrínseca, adherida a toda la estructura celular en toda su extensión, a la bicapa lipídica obviamente, y tenemos las extrínsecas, que van a estar colocadas por fuera y por dentro de la célula, es decir, en el espacio extracelular y en el espacio intracelular. Acá tenemos una gráfica donde vemos proteínas intrínsecas y extrínsecas a este lado, otras por fuera y algunas por dentro. Acá dice el citosol, que es lo mismo que el citoplasma en la parte interna. Luego tenemos algunas propiedades bonitas que debemos entender acerca de la membrana celular, que son: la membrana es una estructura fluida, pues las proteínas se van a encontrar hidratadas, es decir, bien compuestas de agüita en toda su composición, y van a poder movilizarse gracias a la presencia de líquidos de forma lateral en la membrana, porque no olvidemos que cierta parte de la membrana va a ser hidrofílica, es decir, va a tener una relación muy bonita con el agua. La cara externa de la membrana celular va a presentar glucósidos lipídicos y proteicos, es decir, glucolípidos y proteínas, que finalmente tendrán una función de anclaje para otras estructuras, tanto bacterianas, virales, micóticas o sustratos para ingresar a la alimentación celular, es decir, van a funcionar como especie de transporte, que más adelante veremos, para el ingreso de algunas sustancias. La membrana tiene una característica semipermeable, es decir, la membrana celular es más o menos como el vigilante de la discoteca, que solo deja ingresar a la discoteca a personas mayores de 18 años o que tienen algún permiso especial para ingresar, o sea, es decir, cualquiera no ingresa. Es lo mismo a nivel celular. Y luego tenemos estas tres funciones de la membrana que son muy importantes. Por ejemplo, la función de compartimentalización, en la cual se delimita el espacio intra y extracelular. La función transportadora, que permite el ingreso e intercambio de sustratos y sustancias entre el medio intracelular y el medio extracelular. Luego tenemos la función receptora y transmisora, que permite una relación y captación de hormonas gracias a receptores ubicados en las estructuras externas de la célula, que finalmente van a permitir la unión y liberación de algunos neurotransmisores que van a ser determinantes para la función fisiológica de las personas en algunas estructuras específicas. Hablemos un poquito acerca del transporte. El transporte a través de la membrana se va a dar gracias a la función de algunas sustancias o mecanismos o descargas energéticas, por lo cual podemos simplificar este concepto en lo siguiente: tenemos un transporte pasivo o difusión pasiva y un tipo de transporte activo que se da gracias a algunas estructuras y energía determinada. Hablemos un poco del transporte pasivo o difusión pasiva. ¿Qué significa? La difusión pasiva será la forma en la cual algunas sustancias atraviesan la bicapa lipídica debido al movimiento continuo de su naturaleza molecular, es decir, líquida o gaseosa, generalmente. Este transporte pasivo no necesita la presencia de sustratos de energía
por parte de esta célula para mejorar el intercambio de un medio interno al medio externo, es decir, no necesita nada más que su propia naturaleza fisioquímica. Veamos algunos tipos que hemos mencionado. Conceptualicemos la difusión simple. El movimiento cinético, es decir, natural de las moléculas y de los iones a través de la membrana, sin necesidad de chaperones o de cuidadores a nivel externo, se va a dar de forma tranquila y alegre. Este tipo de transporte puede realizarse a través de mecanismos naturales de la fisioquímica y la biología normal, como son la ósmosis, la diálisis y la conducción a través de canales determinados para algunas sustancias que vamos a ver en algún momento. No hay que olvidar que esta difusión simple se da gracias a la permeabilidad selectiva de algunos conductos proteicos, es decir, algunas proteínas ya nacen medio apadrinadas por la biología y tienen unos conductos específicos que solo ellas van a poder pasar. Y a su vez tenemos el mecanismo que se da a través de la apertura de algunos conductos por un tipo de enzimas específicas que veremos más adelante. La difusión facilitada, también llamada difusión mediada por transportadores, se da a través, como su nombre lo dice, de elementos que van a transportar de afuera hacia adentro, es decir, como especie de chaperones o de cuidadores, algunos elementos específicos de la naturaleza celular de un espacio a otro. Sin estos, esto no se va a poder dar. Luego tenemos el transporte activo. El transporte activo, con su mismo nombre lo dice, activo, necesita la interacción energética de la célula, es decir, va a necesitar combustible para poder realizar ese transporte, el cual generalmente se va a dar en contra de un gradiente de concentración celular opuesto a lo natural, en el cual obviamente se va a necesitar como fuente de energía primaria el ATP y las enzimas que lo catalizan como el ATPasa. Importante entender esto. Y acá tenemos dos ejemplos muy bonitos para ir cerrando esta primera parte que estamos repasando acerca de la biología celular. La segunda parte ya la tienes en mi canal y la puedes ir a ver en cualquier momento. Tenemos el transporte primario a través de la bomba sodio y potasio, donde básicamente se encarga de sacar potasio hacia el extracelular e ingresar potasio al intracelular para mantener un equilibrio celular y poder desarrollar algunas funciones orgánicas muy elementales. Luego tenemos el transporte activo secundario, en el cual se da el mismo proceso de intercambio de sustancias, pero acá hablamos de sustancias tipo los aminoácidos, arginina, lisina, glicina y la glucosa, el elemento básico y fundamental que posteriormente dará origen a la función energética del organismo. Como ves, no es muy difícil, es muy fácil, lo vas a poder entender y así vas a aprobar tu curso de biología o de anatomía funcional. Cuídate mucho, soy tu amigo el Dr. Patrick. Cualquier pregunta déjame en la caja de los comentarios. No te olvides suscribirte a mi canal porque ya se viene la siguiente semana los temas prometidos del COVID, obesidad y COVID, cuidados post-COVID y además depresión en COVID, algo totalmente natural. Cuídate mucho, abrazos y besos para todos. Bye bye.